Vamos a terminar hoy con el tema de fisiología cardíaca, con las prácticas más, porque aparte de la excitación física, los temas que quedan es en relación al electrocardiograma, y con el electrocardiograma lo vamos a ver en las prácticas. Vamos a dar ahora también unas pautas muy generales de lo que es el electrocardiograma, y ya después en las prácticas lo vamos a reforzar mucho mejor. Así que la próxima semana también empezaremos con el tema ya de fisiología de la sangre, que la próxima semana es el día miércoles y jueves, por lo que me han comentado. Entonces, el miércoles también tenemos clases, pero el jueves sí que nos va a afectar. Bueno, continuando con los temas de la fisiología cardíaca, les había comentado de que íbamos a ver hoy lo que es excitación física del corazón, que aparte de lo que es la circulación de la sangre, el control por el sistema nervioso, el corazón también tiene la peculiaridad de que tiene un sistema autónomo de excitación, que es el que vamos a ver y desarrollar ahora. El sistema de excitación del corazón es un sistema especial para la autoexcitación rítmica y la contracción repetitiva de la contracción cardíaca. ¿Cómo va a realizar el corazón esta autoexcitación? Lo va a realizar en forma general con dos mecanismos. Uno, va a generar impulsos eléctricos para iniciar la contracción rítmica del músculo cardíaco y va a conducir estos estímulos rápidamente por todo el corazón. Vamos a ver a lo largo de la clase que esto, aunque lo vamos a desarrollar y es todo un tema, el tiempo total que dura esta autoexcitación son segundos. Las aurículas se contraen antes que los ventrículos, como habíamos hablado en el primer tema de fisiología cardíaca. Para que pueda haber un correcto llenado de los ventrículos, las aurículas se tienen que contraer primero, y ya para que los ventrículos puedan recibir toda la sangre que va a llegar al corazón, para después esta sangre ser expulsada al resto del organismo. Y esto cómo se puede conseguir, porque hay un mínimo retraso de la contracción de la aurícula con el ventrículo. Esto va a permitir que los ventrículos se contraigan casi simultáneamente, pero no a la vez. Su alteración va a producir una alteración del ritmo cardíaco o un fallo de la contracción de las cavidades cardíacas. Por eso es importante que, aunque sean milésimas de segundo la diferencia, esas milésimas de segundo se respeten, porque la prolongación o la alteración de esta autoexcitación o de este tiempo es lo que va a dar las patologías a nivel cardíaco. Entonces, el corazón tiene un sistema especializado de excitación y de conducción de lo que es el estímulo cardíaco. Esto va a tener cierto componente que lo tienen que saber, porque en cada uno de ellos, en cada una de las partes, se va a producir un estímulo que va a tener una función. ¿Dónde va a iniciar el estímulo? El estímulo va a iniciar en el nodo sinusal o en el nódulo sinoauricular, como quieran llamarlo. Todos los potenciales de acción van a comenzar en este nódulo y de aquí se van a propagar hacia las aurículas. ¿Por qué? Porque este nódulo va a estar ubicado en las aurículas. Por anatomía, recordarán dónde se encuentra el nódulo sinusal, el nódulo ventricular, porque está comunicado, cómo se llaman esas fibras. Entonces, vamos a repasar sobre todo lo que son las funciones más que la anatomía. Pero como la anatomía la lleva a Renax, aquí están las aurículas. Entonces, el nódulo sinusal, el estímulo va a empezar aquí, en esta zona.
el estímulo va a empezar en las aurículas. ¿Por qué? Porque las aurículas son las que van a vaciar todo el contenido de la sangre hacia los ventrículos, como hemos dicho en las clases de esta semana. Siempre el estímulo va a empezar aquí, en las aurículas. De aquí el estímulo va a bajar y se va a propagar hacia ambos ventrículos. ¿Qué va a separar esto? Esto va a separar las válvulas a nivel anatómico, pero a nivel de excitación, aquí van a ver las fibras internodales, porque el siguiente nódulo importante va a ser el nodo auriculoventricular, que va a estar aquí en el límite entre la aurícula y el ventrículo. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que los nombres son bien lógicos, o sea, cada uno les da una orientación y por el nombre saben dónde van a estar ubicados y por ende van a saber dónde empieza el estímulo y anatómicamente dónde está ubicado cada nódulo. El nódulo sinusal, el nódulo sinoauricular va a estar en las aurículas. El nódulo auriculoventricular va a estar justo entre las aurículas y los ventrículos. ¿Cuál es el que no tiene un poco el nombre? Las fibras de Purkinje. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje van a salir del nódulo auriculoventricular y se van a distribuir en ambos ventrículos. Entonces, si se distribuyen en ambos ventrículos, que los ventrículos son más grandes que las aurículas, esto quiere decir que estos As van a tener una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo, y van a tener sus subdivisiones. Por eso son fibras de Purkinje, no nódulos o nodos como el sinusal o el auriculoventricular, que esto, para que lo entiendan un poco mejor, es más como si fuera una válvula, pero es como si aquí existiera como un punto y otro punto donde viaja el estímulo. En cambio, los otros son fibras. Entonces, continuando, las vías internodales van a conducir el impulso entre el nodo auricular y el nodo auriculoventricular. Van a venir a ser como las fibras de Purkinje, pero entre la aurícula y el ventrículo. El nódulo auriculoventricular va a retrasar el impulso antes de que pasen los ventrículos. ¿Esto por qué? Por lógica de lo que estamos diciendo, que la aurícula se va a contraer antes que los ventrículos para que estos se puedan llenar y puedan expulsar toda la sangre al corazón. Como es un sistema de autoexcitación, es el que va a regular justamente esta contracción y este retraso para que el corazón pueda cumplir con sus funciones de expulsión de la sangre hacia el sistema respiratorio y hacia el resto del organismo. El haz auriculoventricular va a ser como la división que va a empezar en el nódulo auriculoventricular y él conduce el impulso a los ventrículos. De aquí van a salir las fibras de Purkinje para dividirse en la rama izquierda, en la rama derecha, y cada una a su vez va a tener pequeñas ramas, pequeñas subdivisiones para cada uno de los ventrículos. ¿Cuál va a ser la función de estas fibras? Van a conducir el impulso a todo lo que es el músculo ventricular. Por eso es que se dividen en varias ramas, tanto derecha como izquierda, pero las ramas más pequeñas van a ir hacia posterior, anterior, hacia la cara lateral, de un lado y del otro. Vamos a describir un poco las características generales más importantes de cada una de estas partes, para que entiendan cuál es su función. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de las patologías cardíacas más graves e importantes van a incidir un poco en lo que es este sistema de excitación. Las famosas arritmias cardíacas van a influir aquí. Los bloqueos auriculoventriculares se van a desarrollar aquí. Por eso es que es importante que sepan cuál es la función de cada una de estas partes.
sinusal es el que se encarga de controlar la frecuencia del latido de todo el corazón. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar el estímulo. Si el nodo sinusal está alterado, entonces ya de entrada vamos a tener una mala conducción del latido cardíaco, una mala conducción del sistema de excitación. Por eso es el que va a controlar lo que es la frecuencia del latido de todo el corazón. ¿Cómo va a empezar este estímulo? Va a tener un potencial de membrana como en cualquier otro aparato, en cualquier otro sistema del organismo. Ya saben que las células funcionan por diferencia de voltaje, por canales y por potenciales de membrana. El músculo cardíaco, como ya hemos comentado, es muy similar al músculo esquelético, entonces va a tener las mismas características también, pero con ciertas peculiaridades. El potencial de membrana de reposo es el músculo cardíaco va a ir de menos 55 a menos 60 milivoltios. Esto va a permitir el desplazamiento de las fibras del nódulo sinusal ante la entrada de sodio y de calcio, que son las que van a provocar la autoexcitación. Ya vimos que el corazón, aparte de los canales de sodio y potasio, tiene la peculiaridad de que tiene los canales de sodio, calcio lento, porque el calcio va a pasar de forma lenta para poder producir lo que es la autoexcitación y va a actuar sobre todo a nivel del nodo sinusal. Cuando tenemos el estímulo, la excitación en el nodo sinusal y se inicia, va a haber una elevada concentración de iones de sodio en el líquido extracelular. Esta elevada concentración de sodio en el líquido extracelular va a permitir el intercambio sodio-calcio para mantener un voltaje a nivel extracelular y a nivel intracelular. En el intercambio sodio-calcio, para intentar mantener los niveles de voltaje necesarios para activar el nodo sinusal y el nódulo auriculoventricular, el potencial de membrana puede alcanzar aproximadamente hasta menos 40 milivoltios. Esto quiere decir que se va a hacer más positivo de lo que era en reposo, porque como vemos aquí, en reposo es de menos 55 a menos 60 y cuando se estimula y hay el intercambio y la apertura de los canales puede alcanzar hasta los menos 40 por la salida de los iones positivos. Los canales de calcio de tipo N se activan produciendo de esta manera el potencial de acción e iniciando el estímulo. Por tanto, básicamente la permeabilidad inherente de las fibras del nodo sinusal a los iones de sodio y calcio es lo que va a producir la autoexcitación, es lo que va a dar inicio al potencial de acción de la membrana cardíaca. Luego, ¿qué va a pasar? Ya hemos dicho que se activa por el intercambio de sodio y calcio a nivel del nodo sinusal el potencial de acción, por el intercambio que existe de sodio y calcio en la membrana intracelular, se hace más positiva, entonces se activa el estímulo y este estímulo hemos visto que va a viajar por todo el resto de la red de excitación. ¿Cuál era la siguiente red de excitación que había después del nodo sinusal? Las vías internodulares o interauriculares, que han llamado. Esto va a permitir el paso, va a transmitir el impulso cardíaco a través de las aurículas, porque hemos dicho que se encuentran en las aurículas. Los potenciales de acción que se van a originar en el nódulo sinusal van a viajar hacia estas fibras musculares auriculares. Como hemos visto, ya les decía que estas vías van a funcionar muy similares a las fibras de Purkinje a nivel ventricular.
ventricular, pero esto lo hacen a nivel auricular. De esta manera, el potencial de acción se va a propagar por toda la masa muscular auricular antes de llegar al nódulo auriculoventricular. Porque si lo piensan, las aurículas también tienen que contraerse, las aurículas también tienen que pasar el estímulo, también se tienen que excitar para hacer la contracción y después llenar a los ventrículos. Entonces también tienen que tener su propagación del potencial de acción, y esto lo hace a través de la vía interauricular. La velocidad de conducción más rápida de estas bandas son las fibras de conducción especializada. Estas fibras son similares a las fibras de los ventrículos, por eso que el estímulo va a pasar de forma rápida. Luego de que se propague el potencial de acción y existen las aurículas, el estímulo va a llegar a lo que es el nódulo auriculoventricular. Aquí se va a retrasar un poco la transmisión del impulso desde las aurículas a los ventrículos para que estos se puedan contraer después. Lo que les decía, el nódulo auriculoventricular va a funcionar como un filtro o como un freno entre el estímulo del nódulo sinusal al estímulo que va a llegar a los ventrículos. El impulso cardíaco no va a viajar demasiado rápido para que le dé tiempo al ventrículo, que tiene una masa muscular más gruesa, es más grande en cuanto a capacidad de recepción sanguínea, entonces tiene que ser el estímulo más lento. Aproximadamente entre 0.03 segundos después de iniciado el impulso va a llegar el estímulo al nódulo auriculoventricular, donde se va a retrasar de 0,09 segundos. Después de este retraso que va a tener en el nódulo auriculoventricular, el estímulo va a pasar a la auriculoventricular, donde también va a haber un retraso de 0,04 segundos, dando así un retraso total del estímulo desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular de 0,16 segundos antes de que la señal excisadora llegue a todo el músculo ventricular para su contracción. Yo sé que esto es un poco lío, pero lo que les decía también, que si se dan cuenta, no estamos hablando de un segundo completo, de 2 segundos, nada, estamos hablando de 0,03, 0,09, porque esto pasa rápido. Dense en cuenta que estamos hablando del latido del corazón, estamos hablando del estímulo para producir la contracción y el latido que nosotros vamos a escuchar a nivel cardíaco. Entonces, esto tiene que hacerse 70, 80, 90 veces por minuto, dependiendo de la frecuencia cardíaca que vaya a tener ese corazón. Por eso es que hablamos de milésimas de segundo entre cada impulso. Este esquema que describe un poco lo que es el estímulo del nódulo, la función del nódulo auriculoventricular, lo tienen en su libro por si acaso, pero de todas formas, porque yo se lo voy a pasar, también lo van a tener en la diapositiva. Aquí explica un poco lo que les decía de los tiempos. El retraso de 0,03 segundos cuando se inicia el estímulo, luego el retraso que hay a nivel de la aurículo-ventricular, hasta que pasa el estímulo al que es el músculo ventricular, para dar un retraso de 0,16 segundos con respecto al inicio del estímulo en la aurícula, el nódulo sinusal. Bueno, ya estamos en el nódulo auriculoventricular con el haz auriculoventricular, y ahí el estímulo sabemos que va a pasar a las fibras del Purkinje o al sistema del Purkinje ventricular. Desde el nódulo auriculoventricular a través del haz auriculoventricular va a viajar el estímulo hacia los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Por eso es que
las fibras Purkinje o el sistema de Purkinje van a ser fibras muy grandes porque van a transmitir potenciales de acción a una velocidad de 1,5 a 4 metros por segundo. Si se dan cuenta, el tiempo no es mucho, pero si lo comparamos al estímulo que decíamos que hay del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, que era un total de 0,16 segundos, este es mucho mayor. Esta velocidad va a permitir una transmisión casi instantánea del impulso cardíaco por todo el resto del músculo ventricular. Por eso es que estas fibras son bastante grandes, porque tienen que llegar a ambos ventrículos, que ya saben que la pared muscular de ambos ventrículos es gruesa y en cuanto a cavidad también es más grande que las aurículas. Y el retraso es de 0,16 segundos solamente. Entonces solamente hay ese tiempo para que el estímulo viaje por todo el sistema de Purkinje y el ventrículo pueda contraerse y mandar toda la sangre al resto del cuerpo. ¿Cómo va a ser esto? Esto lo va a hacer porque a nivel de la membrana de la red de Purkinje, los iones van a pasar fácilmente de una célula a la siguiente, aumentando de esta manera la velocidad de transmisión. Entonces va a haber un intercambio rápido de lo que es los iones sodio, calcio, para que se produzca una positividad de la membrana y así pueda viajar mucho más rápido el estímulo. Va a tener muy poca miofibrina en comparación a lo que es la aurícula, a lo que es el nódulo auriculoventricular. La red de Purkinje tiene menos cantidad de miofibrina, entonces esto va a permitir que se contraiga poco o casi nada durante la transmisión del impulso. Así no va a haber un retraso para esta contracción, sino que va a pasar más directamente sin el retraso que existía a nivel auricular. ¿Qué va a pasar cuando llegue el impulso a las fibras de Purkinje y cómo se va a transmitir al músculo ventricular? El A, como les comentaba, se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha para que así pueda llegar el estímulo al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. El impulso cardíaco va a tardar aproximadamente de 0,03 segundos en propagarse en toda la masa del músculo ventricular. La velocidad de transmisión al músculo cardíaco va a ser de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Como están viendo, el estímulo es muy rápido, son segundos. Luego, desde la superficie endocárdica o ya desde el músculo cardíaco a la superficie epicárdica del ventrículo va a precisar un tiempo de 0,03 segundos para propagarse, haciendo así un total del tiempo de transmisión del impulso al músculo ventricular desde las fibras Purkinje de aproximadamente 0,6 segundos. Es mucho más rápido el tiempo esta transmisión que lo que veíamos del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, que si recuerdan era un total de 0,16 segundos. Aquí estamos hablando de 0,06 segundos. ¿Quién va a controlar la excitación y la conducción de este estímulo? Como hemos dicho desde el principio, el nódulo sinusal es el que va a recibir el primer estímulo. Entonces, va a ser por naturaleza el marcapaso normal del corazón. Va a tener una excitación rítmica intrínseca, el cual va a regular un poco lo que son los latidos por minuto a nivel cardíaco. Cada uno de
de las tres partes más importantes, por así decirlo, de este sistema de excitación, va a funcionar a un ritmo cardíaco, quiere decir a unos latidos por minuto. Así, el nódulo sinusal va a tener una excitación rítmica de 70 a 80 latidos por minuto. Esto quiere decir que entre 70 y 80 veces se va a estimular esta vía por el nódulo sinusal y va a viajar este estímulo a este ritmo. El nódulo auriculoventricular tiene la capacidad de recibir más o menos una excitación entre 40 a 60 latidos por minuto y las fibras de Purkinje entre 15 a 40 latidos por minuto. La frecuencia de descarga del nódulo sinusal es mayor y no va a dar tiempo a que el nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje lleguen a su umbral de autoexcitación. Esto siempre y cuando el corazón no tenga ningún tipo de patología y funcione de forma correcta. ¿Por qué es importante? Porque aquí se darán cuenta, por ejemplo, que si no funciona el nódulo sinusal, ¿qué va a pasar? Se va a activar el nódulo auriculoventricular porque ya no va a tener el freno del estímulo a nivel sinusal. Entonces, el que va a empezar a funcionar y el que va a empezar a recibir el primer estímulo a nivel cardíaco va a ser el nódulo auriculoventricular. ¿Qué pasa en este caso? Que el nódulo auriculoventricular solamente tiene la capacidad de recibir entre 40 y 60 latidos por minuto. Entonces, por lógica, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca, que en términos de medicina va a producir una bradicardia. Si no funciona el nódulo auriculoventricular, ya como el último recurso se activa las fibras de Purkinje, que va a funcionar entre 15 a 40 latidos por minuto, que son los famosos bloqueos auriculoventriculares o los bloqueos ventriculares que van a ver en semiología, fisiopatología y en la materia de cardiología. Pero es sencillo de entender, se entiende bien. Ya vimos en el anterior tema, pero por repasar un poco conceptos también, porque dijimos que el sistema nervioso, los nervios que van a inervar el corazón, van a ser ramas del simpático y ramas del parasimpático. Cada uno va a cumplir una función. Así como va a cumplir una función a nivel de excitación nerviosa y a nivel también de funcionamiento de lo que son la vía circulatoria, también este sistema de excitación tiene que activarse de alguna forma, aunque es un sistema eléctrico y va a funcionar por excitación de estímulos de la membrana, de potenciales, por la diferencia de voltaje. Esto también se tiene que alimentar por un sistema nervioso. Ya saben que el sistema nervioso también produce una descarga. Entonces van a haber ramas del simpático y del parasimpático que van a regular y van a estimular estos nódulos. La estimulación parasimpática, que ya sabemos que está representada por el nervio vago, va a ralentizar el ritmo y la conducción cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que va a reducir o va a disminuir lo que es el ritmo y la conducción cardíaca. ¿Qué par craneales tenemos? Todo eso. ¿Entendido, buen profesora? El rap. No, es que los pares canales para aprenderlo, pero tienen que aprenderlo por ese tipo de cosas. ¿Qué va a hacer el vago entonces? Ya que saben que es el décimo par, ya también saben cuál es la función, de dónde sale y qué hormonas también puede liberar. El parasimpático a nivel
nivel cardíaco lo que va a hacer es ayudar a liberar lo que es la acetilcolina. ¿Qué va a hacer esta acetilcolina? Va a tener dos funciones a nivel cardíaco. Por un lado, va a reducir la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y por otro, va a reducir lo que es la excitabilidad de las fibras auriculoventriculares, retrasando así la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos, que si lo leemos es la función que cumple cada uno de ellos. El nódulo sinusal controla el ritmo y la función principal del nódulo auriculoventricular es retrasar un poco el impulso. ¿Cómo lo va a hacer esto? Gracias a la liberación de acetilcolina por el nervio vago. Si los ventrículos dejan de latir, como hemos visto, las fibras del Purkinje van a tomar el control. Si las fibras del Purkinje toman el control, va a ser como una vía de escape. ¿Por qué el corazón, pese a que va dejando de funcionar cada uno de los nódulos en los bloqueos auriculoventriculares, en las diferentes arritmias que pueden existir, no se para, sino que tiene que pasar muchos mecanismos todavía para que deje de latir el corazón? Y es por este motivo, porque el corazón tiene vías de escape, como le había explicado. Si no funciona el nódulo sinusal, va a funcionar el nódulo auriculoventricular. Si no funciona el nódulo auriculoventricular, va a funcionar la red de Purkinje. Y aunque la red de Purkinje falle, igual tiene vías de escape a través de las ramas que mencionábamos que tenemos. Hay un término también que tienen que saber en cardiología, que es la hiperpolarización. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un aumento de la negatividad en el interior de las fibras que hace que disminuya la excitabilidad. ¿Cómo se hace con el intercambio de iones? Ya hemos visto que hay un intercambio continuo de iones, por un lado por los canales sodio-potasio y por otro lado por los iones sodio-calcio. El canal sodio-calcio va más lento, entonces ese va a ayudar a lo que es el sistema de contracción y de estimulación más reglada. Pero cuando estamos en reposo y queremos volver a estimular o queremos hacer una autoestimulación para que se termine de expulsar toda la sangre del ventrículo, va a haber una hiperpolarización con los canales de sodio y potasio, porque es lo que más abunda en una célula y es lo que más puede regular y lo que más fácil se intercambia el sodio con el potasio. Entonces, lo que van a encargarse de la hiperpolarización cardíaca van a ser el intercambio de sodio y potasio. ¿Qué va a pasar con el nervio simpático? Que ya lo vimos también un poco en el anterior tema con lo que era la función circulatoria. Va a haber un aumento en el ritmo y en la conducción del corazón. Y hemos visto que es muy distinto, que es todo lo contrario del simpático al parasimpático. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora que estudiamos, con que se aprendan las funciones de uno, van a saber automáticamente las funciones del otro. Entonces es más fácil a la hora de estudiar. A la hora de estudiar, intenten memorizar o intenten aprenderse las funciones del uno y automáticamente el otro va a hacer todo lo contrario. La estimulación simpática va a producir un aumento de la frecuencia de descarga del nódulo sinusal y va a incrementar la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. También va a aumentar mucho la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto la auricular como la ventricular. Aquí no hay distinción, la aurícula ventrículo simpático va a actuar a ambos niveles.
va a haber un aumento de la actividad global del corazón y la hormona que se va a liberar por el simpático va a ser la noradrenalina, que va a estimular los receptores beta-adrenérgicos que van a mediar sobre la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante? Porque hay un grupo muy bonito de fármacos a nivel cardíaco que van a funcionar sobre los receptores beta-adrenérgicos. Entonces, cuando lleven ese grupo de fármacos que actúan a nivel de receptores beta-adrenérgicos, van a entender que si lo bloquean va a ser una cosa y si se excita ese receptor va a ser otra cosa. Si se acuerdan de lo que hacen a nivel fisiológico. La noradrenalina, como estamos viendo aquí, si inhibimos los receptores beta-adrenérgicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar la velocidad de concentración, la vamos a hacer todo lo contrario, va a actuar como si fuera un parasimpático. ¿No es cierto? Entonces, intenten muchas veces estudiar con lógica, se les va a quedar mucho más la cosa que los privilegiados que tengan memoria. ¿Ya? De verdad, en medicina, hay vemos un grupo minoritario que tenemos buena memoria, tanto fotográfica como memoria de lectura, pero la gran mayoría, aparte que es mucho temario y son muchas cosas, sáquenla por lógica, porque todo se va relacionando. Conforme vayan avanzando van a ver que la fisiología se relaciona con todo, luego la fisiopatología, la patología, histología, y así van a ahorrar horas de estudio si aprenden bien lo básico. Primer y segundo año, lo más clave. Aprenden bien las materias de primer y segundo año, el resto lo van a hacer mucho más básico, porque va a ser repasar básicamente. Eso en cuanto al sistema de excitación del corazón. ¿Alguna pregunta de esto? Muchas, pocas. Les recomiendo que cuando vengan a las clases teóricas lean aunque sea de pasada el tema, porque así lo van a entender mucho mejor. Ya les dije yo la primera clase, yo no tengo problemas de la siguiente clase, si lo han leído, pero vamos a repasar algunos temas. Por mí no hay problema, pero ustedes se van a ir retrasando en otros temas. No se ve así de bonito como aquí. Entonces, vamos a dar un breve repaso así rápido de las partes del electrocardiograma. ¿Qué va a ser el electrocardiograma? ¿Por qué se hace este registro y qué es lo que qué información me va a proporcionar esta prueba? Porque al fin y al cabo va a ser una prueba complementaria que vamos a hacer en el paciente. En el electrocardiograma lo que vamos a ver es cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica se propaga desde el corazón hacia los tejidos que lo rodean. Entonces, esto lo vamos a medir en un papel milimetrado que va a estar dividido entre milivoltios por el tiempo que va a estar medido en segundos. En la gran mayoría de los aparatos, tengan mucho cuidado cuando vean los electros en las medidas en las que tienen. La gran mayoría de las medidas estándares que se usan a nivel mundial son milivoltios por segundo, pero hay algunos aparatos ya antiguos o que pueden estar en uso en algunos sitios que lo pueden poner en voltio por minuto, entonces tienen que hacer la conversión. Eso les va a dar el aparato al calibrarlo, que lo vamos a ver en práctica, les va a dar la unidad de medida, pero como somos tan automáticos y vamos directamente y lo vemos, porque utilizamos en la unidad que hemos aprendido, no vemos este detalle. Entonces acostúmbrense cuando hagan la lectura de un electrocardiograma, lo primero
primero, ver que esté bien calibrado, que vamos a ver en la práctica cómo se ve la calibración. Y lo segundo, ver en qué medidas y unidades estamos. ¿Cuáles son las características del electrocardiograma? El electrocardiograma, que ya lo mencionamos en el primer tema igual, va a tener unas partes y unos componentes. ¿Cuáles van a ser estos? Por un lado, la onda P, luego el complejo QRS y luego la onda T. Entre ambos van a haber los intervalos. El intervalo PR o PQ por un lado y el intervalo UT por el otro. También vamos a tener el intervalo RR, que va a ser más o menos el intervalo de un latido al otro, siempre y cuando el corazón funcione de forma normal. Ya estamos hablando del electrocardiograma normal, no nos vamos a meter todavía en las alteraciones y patología del electrocardiograma. Tanto la onda P como los componentes del complejo QRS son ondas que me van a indicar despolarización. Una me va a indicar la despolarización de las aurículas y la otra la despolarización de los ventrículos. No siempre van a encontrar la onda Q. La onda Q puede estar o no. ¿Cómo lo identificamos? La onda Q va a ser negativa. En el electrocardiograma tenemos esta línea que es la línea isoeléctrica. Esto se llama línea isoeléctrica. ¿Por qué? Porque no tenemos cargas ni positivas ni negativas. Sobre la línea isoeléctrica vamos a comenzar el corazón, el electrocardiograma, el aparato va a comenzar a registrar lo que es el estímulo. Vamos a tener primero la línea, como que el corazón está en reposo, y cuando comience la despolarización de las aurículas me va a dar la primera onda, que es la onda P. Como hemos visto, va a haber un retraso del estímulo de las aurículas a los ventrículos. Esto va a estar representado por el intervalo PR o PQ. La Q no tiene que medir más de 1 milímetro. Cuando la encontremos, la Q siempre va a ser negativa, por eso se llama Q. Si aquí no me hace un registro negativo, me hace un registro directamente positivo, no va a haber onda Q, sino ya hablamos del intervalo PR. ¿Entienden? Si es negativo, va a ser Q. Si es positivo, va a ser onda R. No va a haber una onda R negativa ni una onda Q positiva. ¿Por qué le digo lo de menor a 1 milímetro? Porque si la onda Q es mayor a 1 milímetro, ya quiere decir isquemia cardíaca. Así detectamos la isquemia de los infartos. Los infartos antiguos, las personas que tienen una Q ya un poco más prominente o mayor a 1 milímetro, siempre relacionada con la clínica del paciente, las características del paciente, ya nos hace sospechar, nos hace pensar de que ha habido una isquemia cardíaca a ese nivel. Entonces, decíamos que las aurículas se van a repolarizar entre 0,15 a 0,2 segundos después de finalizada la onda P, que va a ser lo que es el complejo, el intervalo PR. En cambio, el músculo ventricular se repolariza en 0,2 segundos después del complejo QRS, o en otras fibras puede ser hasta de 0,35 segundos. La repolarización ventricular, su tiempo va a ser de 0,15 segundos. ¿Cómo lo podemos calcular esto? Porque como hemos dicho en el
registro electrocardiográfico vamos a tener el tiempo medido en segundos. Ya le digo que en la práctica con el electro lo vamos a ver un poco mejor porque nos van a aprender a contar los cuadritos, qué valor tiene cada cuadrito, y así vamos a sacar todos estos valores. Lo que le decía de la calibración, las líneas de calibración del electrocardiograma suelen ser horizontales. Van a ver que en el electro, aquí no me ha salido el dibujo, van a tener una figura así. Esto es la calibración. Si su registro electrocardiográfico no tiene esta figura, es que el aparato no está calibrado. Tiene que tener sí o sí esa imagen, porque es la calibración del aparato. Si no, puede ser que esté calibrado o no. Entonces, como médico no me garantiza de que el registro electrocardiográfico sea real o esté alterado por problemas del aparato. Esto igual lo vamos a ver cuando hagamos en práctica, la calibración del equipo siempre va a estar al inicio de cada registro, de cada una de las derivaciones. Cada una de las derivaciones, el primer registro va a ser la calibración y ya después a continuación va a ser la onda P, complejo QRS y la onda T. De forma horizontal, cada cuadrito tiene más o menos 2.5 centímetros en total, que esto equivale a un segundo, que es lo que medimos en la línea horizontal. En la línea vertical vamos a tener los milivoltios. ¿Cuándo van a ser importantes los milivoltios? Cuando tengamos algún tipo de alteración a nivel de la conducción, pero por agente externo a lo que es la arritmia. Esto quiere decir que, por ejemplo, en pacientes obesos, que tenemos bastante tejido adiposo, que son pacientes con un tórax muy ancho, que des en cuenta que este es un aparato. Es un aparato que registra el estímulo eléctrico por diferencias de voltaje, con unos cables que ponemos en el paciente. Entonces este estímulo tiene que pasar desde las extremidades o desde el nivel torácico hacia el registro electrocardiográfico. Si tenemos un panel adiposo muy grueso, obviamente ese registro también va a repercutir y va a dar onda un poco más delgada, por ponerles un ejemplo. Lo que les decía un poco de lo que es el complejo QRS, los electrodos, vamos a ver en la diapositiva más adelante donde se coloca. Vamos a tener las derivaciones unipolares y las derivaciones bipolares. Vamos a tener derivaciones que nos van a dar los 4 miembros, los miembros superiores y los miembros inferiores, que vamos a ver cuáles son las derivaciones que me van a registrar estos estímulos, y luego vamos a tener las que van a ir directamente sobre los ventrículos, que esas las vamos a poner a nivel torácico. En la práctica vamos a ver dónde se colocan cada uno de ellos. ¿Por qué en las extremidades? Porque hemos dicho que el corazón y el ventrículo manda sangre a todo el organismo. Entonces tenemos que saber si esa contracción ventricular está siendo eficiente y está siendo suficiente para llegar a todo el organismo. Como lo vemos en las extremidades. Entonces, lo que les decía del intervalo PR o el intervalo PQ, dependiendo si va a haber onda Q o si no la va a haber. En caso de que no exista la onda Q, ya les dije que va a ser directamente positiva
la onda es cuánto mide normalmente este complejo. Va a medir 0,16 segundos. ¿Por qué es importante saber el tiempo de duración de cada una de las ondas? Porque su acortamiento o su alargamiento nos va a indicar alguna patología. Por ejemplo, el alargamiento del intervalo PR o del intervalo PQ, si sabemos que es el estímulo, el retraso ese que hemos dicho que existe entre la excitación auricular y ventricular, su alargamiento que me puede indicar. Que el estímulo se va a enlentecer, entonces me va a indicar un bloqueo. Un retraso o un alargamiento del intervalo PR va a detectar lo que son los bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares que hay de primer, segundo y tercer grado, luego el de segundo grado se va a dividir en dos. Esto lo detectamos y lo diagnosticamos viendo el intervalo PR del electrocardiograma. El intervalo QT se va a medir desde el inicio de la Q hasta la finalización de la onda T. No me vale que me lo midan desde la mitad hasta la otra mitad o de que me lo midan desde la finalización del complejo QL hasta el inicio. Va desde el inicio de la Q o de la onda R hasta la finalización de la onda T. Esto va a tener una duración de 0,35 segundos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que esto va a ser la despolarización y repolarización del ventrículo. Esto también tiene su patología. El intervalo QT, existen fórmulas para sacar el QT corregido, que se llama. ¿Cuál es el QT corregido? Se lo calcula dependiendo de la frecuencia cardíaca, porque como estamos hablando de la despolarización y la repolarización del ventrículo, sabemos que va a ser la contracción y relajación, o sea, el latido que va a tener el corazón, y como el latido del corazón no es un valor, no va a ser un valor igual en todas las personas, hay que corregir ese valor dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, hay fórmulas, el aparato también lo da, pero es otra cosa. Cuando veamos en la práctica, van a ver que en un lado de la finalización del registro del electrocardiograma van a ver una serie de valores que les va a dar el aparato: el intervalo QT, el QT corregido, el intervalo PR, incluso les va a poner si hay alguna arritmia, si hay un infarto, da incluso un diagnóstico. No hagan caso, porque el aparato es aparato. Entonces ustedes son los que tienen que interpretar ese ley. ¿Cómo voy a determinar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Existen varios métodos para determinar la frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el que me gusta a mí y el más sencillo? Es el que va del intervalo del complejo QR al otro complejo QR, o sea, de la onda R a la otra onda R. Esto siempre y cuando el electrocardiograma sea normal. Insisto, estamos hablando de un electrocardiograma normal. Entonces vamos a tener el complejo QRS, la onda T, otra vez una onda P, complejo QRS y una onda T. ¿Cómo mido la frecuencia cardíaca? Me va a ser el valor que hay de aquí a aquí. Aquí voy a tener una serie de cuadraditos. Ya saben que cada cuadrado grande equivale a 5 cuadrados pequeños, que lo vamos a ver también en la práctica. Van a ver unas líneas un poquito más gruesas cada 5 cuadraditos pequeños. Estos van a tener unos valores. Estos cuadros grandes, el
lo vamos a ver en la práctica, van a tener unos valores. El siguiente cuadro al que caiga el primer complejo QRS va a tener un valor de 300, luego 150, luego luego 100, luego 75, luego 60, 50. Esto varía un poquito más y va bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alargado sea el complejo QRS al siguiente complejo QRS, menor va a ser la frecuencia cardíaca. En cuanto más cerca esté un complejo a otro, mayor va a ser la frecuencia cardíaca. Ya les digo, esto siempre y cuando el electrocardiograma sea normal o el ritmo cardíaco sea normal, porque en las arritmias es distinto. En las arritmias voy a tener esto, pero aquí ya puedo tener otro complejo QRS, puedo tener otro más largo, va a ser arritmia. Ahí utilizamos otro tipo de método para medir lo que es la frecuencia cardíaca, pero podemos medir igual que contando los cuadrados por 10, pero vamos a aprender primero lo básico para después aprender un poco las alteraciones, que esas las van a repasar también en carga. ¿Entendido lo de la frecuencia cardíaca? Esto que vemos en la diapositiva es lo que les decía de los electrodos que se colocan en las extremidades. Vamos a colocar electrodos positivos y negativos porque van a ser derivaciones bipolares. Esto quiere decir que si tengo un voltaje positivo, tengo que tener un voltaje negativo para que salga. Eso es la bipolaridad. Eso lo vamos a tener en las extremidades. En las extremidades son derivaciones bipolares. Entonces, en la mano derecha va a ser positiva, en la mano izquierda va a ser negativo, en la pierna derecha positiva, en la pierna izquierda negativa, para que el estímulo viaje de manera continua y no haya ninguna interferencia ni ninguna alteración en el aparato. Que si la hay, sea por alteración de la conducción cardíaca y no por el registro electrocardiográfico. ¿Cuáles son las derivaciones bipolares? De 1, de 2, de 3, que son las primeras derivaciones que van a tener registradas en el electrocardiograma. La derivación 1, el terminal negativo del electrocardiógrafo, va a estar conectado al brazo derecho y el terminal positivo en el brazo izquierdo. Esto es lo que me va a dar la derivación 1. La derivación 2 va a estar colocado en el brazo derecho, pero el terminal positivo va a estar colocado en la pierna izquierda. Y la derivación 3, el terminal negativo, va a estar conectado en el electrocardiógrafo que conecta en el brazo izquierdo y el terminal positivo en la pierna izquierda. Todo esto está regulado por una ley que es la ley de Hilbert, que me representa más o menos el triángulo E. ¿Qué me va a decir la ley de Hilbert? Va a afirmar que si se conocen los potenciales eléctricos de dos de estas derivaciones bipolares, se va a conocer el valor de la tercera derivación. ¿Cómo se va a conocer? Sumando las dos primeras. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo la derivación 1 y la derivación 2, voy a saber el valor de la derivación 3. Lo mismo, si sumo la derivación 2 con la derivación 3, voy a tener la derivación 1. O sea, no quiere decir que sea continuo, es dinámico. Puedo sumar cualquiera de las tres en el orden que quiera, que me va a dar la derivación que falta, porque en teoría el estímulo tiene que
ser continuo y tiene que ser igual en todas las extremidades. Un ejemplo, si en el brazo derecho tengo menos 0,2 milivoltios, que esto lo vamos a ver en el registro electrocardiográfico, ya vimos, de la línea isoeléctrica hacia arriba positivo y de la línea isoeléctrica hacia abajo negativo. Siempre se suma la onda más grande. La onda más grande es positiva, el valor es positivo. Si la onda más grande es negativo, el valor es negativo. Si en el brazo derecho tengo menos 0,2 y en el brazo izquierdo tengo más 0,3, voy a tener que la derivación 1 va a ser más 0,5 milivoltios. Esto explicándoselo así es un poquito más difícil de entender, pero en la práctica lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia de saber dónde están ubicadas las derivaciones 1, las derivaciones 2, 3? Porque les digo yo que es positivo en un lado, negativo en otro, y cuál me determina que si la derivación 3, por ejemplo, está en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, es que yo voy a saber de acuerdo a qué derivación está alterada, dónde está el problema. Porque cada una de las derivaciones me va a mirar una cara del corazón. Pero vamos a ver qué cara mira cada derivación. Como les decía, aparte de las derivaciones bipolares, tenemos las derivaciones estándares, que son las que van a registrar los electrodos que colocamos a nivel torácico. Van a ser 6 derivaciones que van a ir de la V1 a la V6. Estas van a estar colocadas y distribuidas en todo el tórax. Vamos a tener la V1 del lado derecho a nivel más o menos del segundo o tercer espacio intercostal derecho, la V2 al mismo nivel al lado izquierdo, y así lo vamos a ver en la práctica, que lo van a poner los electrodos donde se pone cada una de estas derivaciones. ¿Cuál es su importancia? Que también, dependiendo de cuál de estas derivaciones esté alterada, vamos a saber dónde está el problema y dónde está alterado a nivel cardíaco, porque cada una de ellas me va a ver también una cara del corazón. Luego les voy a pasar las diapositivas para que vean dónde está colocado cada uno de ellos. Y por último tenemos otros tres tipos de derivaciones, que son las derivaciones AVL, AVL y OVF, que estas derivaciones nos las van a dar también los electrodos que están ubicados a nivel de las extremidades, solamente que van a ser derivaciones unipolares. La derivación AVL va a estar en el brazo derecho, la OVL en el brazo izquierdo y la OVF en la pierna izquierda. Sabiendo esto, también vamos a saber en qué cara va a estar la alteración, porque qué cara es la que va a estar mirando cada una de estas derivaciones. Por eso ustedes van a escuchar que cuando hay un infarto, por ejemplo, cuando hay un síndrome coronario, decimos si es de cara anterior, de cara posterior, de cara inferior. No es porque en ese momento nosotros hagamos un ecocardiograma y sepamos, no, con el electro, simplemente con el electro sabemos en qué cara está, y sabiendo en qué cara está, por anatomía vamos a saber qué arteria está obstruida y cuál es la arteria que tiene el problema, para ir y hacer cateterismo y deconstruir esa arteria. Por eso la importancia de esta prueba, que es sencillísima, que van a ver que es el aparato y papel milimétrico. No necesitamos nada más, se hace de forma rápida, no es invasiva y me da muchísima información. Por eso no le tacañeen a ningún paciente hacer un electro, porque no le van a hacer ningún tipo de daño. Lo único
y lo vamos a ver ahora en la práctica. En el grupo de ahora, el grupo de mañana